que prioriza lo que tenga que ver con el conocimiento previo. Por lo tanto, eso invita solamente a que usted tenga que guardar todas estas palabras que conoce o que conoció en algún momento y las guarde en su memoria para que así, ¿no es cierto?, cuando le toque enfrentarse al contexto de cualquier tipo de texto, usted, ahí sí. Gracias, Bárbara. Usted pueda darle, ¿no es cierto?, ofrecerle este sentido con otro sinónimo. Eso es básicamente, ¿ya? Y aquí, cuando hablamos de vocabulario contextual, con este nuevo formato que es de la justificación, el conocimiento es mero mediador, ¿ya? Es un barco, es una lancha, ¿ya? Pero no tiene la finalidad de que obtenga el conocimiento y lo guarde, sino que tiene la finalidad, claro, que tenga conocimiento, pero que utilice las habilidades de comprensión lectora. Netamente apegado a la comprensión lectora, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con analizar e interpretar, que es lo que se involucra con el vocabulario contextual. Estas 12 preguntas que nos realiza, ¿no es cierto?, esta prueba estandarizada. Entonces, pequeños, ¿qué vamos a hacer? Y escuchen bien, por favor, pequeños, para que después no andemos perdidos, ¿ya? El día viernes, a las 10 de la mañana, ustedes tienen que ingresar al link que aparece allí en el plan de trabajo, ya que ya está subido a la página del colegio. Usted ingresa a ese pequeño recuadro chiquitito que dice preuniversitario y hay un link. El día viernes a las 10 de la mañana usted tiene que ingresar a ese link y va a estar, ¿no es cierto?, abierto solamente una hora, de 10 a 11. Y después yo lo desactivo. En este caso, si usted no cumple en ese horario, no me lo pida después, porque por algo se lo estoy diciendo ahora. Por eso le digo, preste mucha atención, abra sus oídos, para que después no andemos perdidos. Los planes de trabajo ya están subidos a la página del colegio para que ustedes ingresen y puedan revisar lo que vamos a hacer esta semana. En tanto, ¿no es cierto?, lenguaje, como aquí que estamos en este preuniversitario de comprensión lectora, ¿ya? Entonces, pequeños estudiantes, vamos a ver, ¿no es cierto?, estos ejercicios que involucran el vocabulario contextual, ¿no es cierto?, esta alternativa, que es un sinónimo, que viene con esta justificación. Esta justificación que usted, ¿no es cierto?, tiene que generar la comprensión lectora. Eso lo está pidiendo. Recuerde, ¿qué habilidades aquí? Análisis e interpretar. ¿Por qué análisis? Porque vamos a desmenuzar. ¿Y por qué interpretar? Porque tenemos que ofrecerle este sentido, al igual que la palabra, ¿no es cierto?, guía, que estaba en un inicio. Esto ya lo vimos. Vamos a la pregunta 2, ¿ya? ¿Cuál es el tips aquí para entregarle a los estudiantados frente a estas preguntas que son con significado? O sea, en este caso, las alternativas que vienen con justificación, mejor dicho. Que dentro de la justificación hay otro sinónimo de la palabra, ¿no es cierto?, que ofrece la alternativa. Y lo vamos a ver aquí. Tenemos este pequeño texto, ya que dice que miles de personas leen los diarios en Internet, lo cual demuestra, una vez más, que los nuevos medios técnicos no se excluyen, sino que pueden convivir, dice, y hasta aprovechar unos de otros. ¿Por qué ha sobrevivido el diario? Un medio que es lento, costoso y difícil de producir en relación con la radio o Internet. Esa es la pregunta que hace. ¿Por qué ha sobrevivido? Porque su capacidad sintetizadora para ordenar el caótico flujo de la información no ha podido ser reemplazada. No dice el texto. Por lo tanto, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el sentido de la palabra demuestra? ¿Cuál es el sentido? Recuerde que estamos utilizando aquí la interpretación. ¿Cuál es el sentido de la palabra demuestra que en el contexto, ¿no es cierto?, se ofrece en el cuarto párrafo del fragmento leído? La palabra demuestra. Y nos entregan 5 alternativas. Manifiesta, enfatiza, explica, confirma y fundamenta. La primera, manifiesta, la justificación dice lo siguiente: porque la lectura más
masiva de diarios por Internet evidencia la existencia de diferentes medios técnicos. La segunda me dice, enfatiza, porque la masificación de diarios en Internet refuerza la compatibilidad de diferentes medios técnicos. La letra C me dice, explica, porque el incremento de personas que se informa a través del diario por Internet justifica la multiplicidad de medios existentes. Letra D, confirma, porque el gran número de personas que lee diarios por Internet reafirma la posibilidad de coexistencia de diversos medios técnicos. Y por último dice, fundamenta, porque el aumento de diarios por Internet apoya la idea de que los diversos medios técnicos no interfieren en la entrega de información. Entonces, como les iba comentando, en cada de estas alternativas, en la alternativa A, en la alternativa B, en la alternativa C, así hasta la E, ¿cierto? Dentro de la justificación se encuentra un sinónimo de la palabra guía, de la que está completamente mayúscula, y aquí lo vamos a evidenciar. Por ejemplo, en la palabra manifiesta, ¿no es cierto? Dentro de la justificación dice evidencia la existencia. En la palabra, enfatiza, ¿ya? Enfatiza porque la masificación de diarios de Internet refuerza, enfatiza, refuerza la compatibilidad de diferentes medios técnicos. Explica, informa a través de. Confirma, ¿no es cierto? Reafirma. Y fundamenta, ¿no es cierto? Apoya las ideas de los diversos medios. O sea, dentro de las mismas alternativas, chiquillos, dentro de la misma justificación, hay otro sinónimo que a ustedes les van a ayudar a poder, ¿no es cierto?, encontrar la alternativa correcta. Por lo tanto, ¿cuál es la alternativa de esta pregunta, chiquillos? Que dice que miles de personas leen los diarios en Internet, lo que demuestra, una vez más, que los nuevos medios técnicos no se excluyen, sino que pueden convivir y hasta aprovechar unos de otros. ¿Cuál sería aquí la respuesta correcta? Léalo desde el tiempo. Creo que leo, ¿no? Fundamenta porque el aumento de diarios porque ¿usted dijo la E o la D? Ah, D, ¿Cómo? D de D dedo. de dedo. D de dedo. ¿Quién habla ahí? Es que no veo a la gente que está detrás. Maite La, Barrio. la Maite. ¿Alguien más dice la D? ¿Alguien refuta lo que dice su compañera Maite? Lean con calma, nadie los apura, tenemos tiempo. ¿Cuál es el sentido de la palabra demuestra en el contexto? Pero ahora igual creo que la, no sé, profe, ¿Ah? ¿Maite? que ahora igual me suena la A. Estoy entre las dos. Dice, No sé. la A dice porque la lectura masiva de diarios por Internet evidencia la existencia de diferentes medios técnicos. Y allí me dice, miles de personas leen los diarios en Internet, lo que demuestra, una vez más, que los nuevos medios técnicos no se excluyen, sino que pueden convivir. Por Internet evidencia la existencia de diferentes medios técnicos y me dicen que los nuevos medios técnicos no se excluyen. ¿Que evidencia la existencia de diferentes medios técnicos? ¿La A? ¿Está No, seguro? no, no, no. ¿Está seguro? A ver, Profe, tenemos a La alguien dejo de también que paso. está hablando allí. Dígame. yo digo que era la E. Sí, yo también digo que la E. Tenemos la E como otra alternativa. Vamos a ver. Ya. Yo estaba pensando en la B. ¿Usted estaba pensando en cuál? En la B. En la B de bueno.
A ver. A de burro. La B de burro. Tenemos la B de burro, la D, ya la A la descartamos de una. Tenemos la D, la B y la E. Ya, allí me dice que miles de personas leen los diarios en Internet, lo que demuestran, una vez más, que los nuevos medios técnicos no se excluyen, sino que pueden convivir y hasta aprovechar unos de otros. ¿Por qué ha sobrevivido el diario? Un medio lento, costoso y difícil de producir en relación con la radio e Internet, porque su capacidad sintetizadora para ordenar el caótico flujo de información no ha podido ser reemplazada. Por lo tanto, cuando dice la letra manifiesta, ¿evidencia la existencia de diferentes medios técnicos? No, ¿no es cierto? Porque la lectura masiva de diarios puede tener evidencia de la existencia de diferentes medios técnicos. No. Entonces, por lo tanto, no es la respuesta correcta, porque no evidencia la existencia de diferentes medios técnicos, sino que han podido, ¿no es cierto?, convivir dentro de los nuevos medios técnicos. Enfatiza, que es una de las respuestas. Refuerza porque la masificación de diarios de Internet, de diarios en Internet, refuerza la compatibilidad de diferentes medios técnicos. Enfatiza porque la masificación de diarios refuerza la compatibilidad de diferentes medios técnicos. Refuerza la compatibilidad. Demuestra además que los nuevos ya refuerza, podemos, ¿no es cierto?, generar ahí. La otra respuesta es, vamos con explica, no una respuesta que no está validada. Informa a través de justifica la no corresponde. Ya tenemos dos que están fuera de nuestro alcance. Tenemos la B. La otra respuesta dijeron la D. Confirma porque gran número de personas que leen diarios por Internet reafirma la posibilidad de coexistencia. O sea, el gran número de personas que leen diarios por Internet reafirma la posibilidad de coexistencia. ¿O quién reafirma? ¿Quién reafirma este convivir? ¿Nosotros lo firmamos o no? O sea, ¿De qué estamos hablando? ¿De los diarios? no ¿sí? ellos. No, pues, los diarios, se habla de los diarios, no de ellos. Por lo tanto, donde se confirma, porque gran número de personas que lee diarios por Internet reafirma la posibilidad de coexistencia de diversos medios técnicos. Reafirma la posibilidad de que sean, ¿sí? Sí, una de las alternativas, porque ya que hay muchas personas que están leyendo, por lo tanto, ¿no es cierto?, se da a conocer que existe una coexistencia. La D, sí. ¿Sí? Y vamos a la E, que le habían dicho. Fundamenta, porque el aumento de diarios por Internet apoya la idea de que los diversos medios técnicos no interfieren en la entrega de información. Fundamenta. Yo descartaría la letra E. ¿O no? ¿Descartamos la E? Sí. Sí, pues, totalmente, porque acá dice, y fíjense en las palabras, ¿no es cierto?, que abrazan la palabra demuestra. Dice, lo que demuestra una vez más, o sea, me confirma, me reafirma. Entonces, ¿cuál es? ¿Ok? La D, pues, totalmente, porque la que acompaña, ahí dice, miles de personas leen los diarios en Internet, lo que demuestra una vez más, o que en este caso vuelve a confirmar que los nuevos medios técnicos no se excluyen, sino que pueden convivir, ¿no es cierto?, la posibilidad de coexistir, de convivir y hasta aprovecharse uno del otro. Por lo tanto, la letra correcta es la letra D. Confirmar, reafirmar. Una vez más, reafirmo que efectivamente pueden, ¿no es cierto?, coexistir. ¿Dentro de qué? Dentro de los nuevos medios técnicos. ¿Quién dijo la D? Yo, qué emoción. ¿Quién es yo? Maite Barca.
La voy a ver. Perdón, como no veo a la gente. Ya, Maite, felicidades. Y felicidades a toda la gente. Profe, la Tania quiere entrar, pero la Tania no me ha aparecido por aquí, Alondra. A ver, Ah, ya le voy a que no decir lo, no lo porque veo. decía que estaba tratando de entrar. Déjeme ver porque no los veo a todos, que tengo que desactivar esto. No está. Dígale a la Tania que tiene que entrar con, ¿cómo se llama esto? Con su correo institucional. No puede entrar sin su correo institucional, dígale. ¿Ya? ¿Alondra? Ya, gracias, Alondra. Sí, ahí le escribí. Por favor, hija. Profe, la Nati tiene hora al médico. Que le vaya muy bien a la Nati, dígale Martina. No hay problema. Entonces vamos a continuar aquí. Ahora que los vi a todos porque no puedo verlos. Vamos acá. Entonces, chiquillos, ya tenemos, ¿no es cierto?, un tips. ¿Cuál es el tips? Buscar sinónimos dentro de la explicación. Muy bien, buscar sinónimos dentro, ¿no es cierto?, de la justificación, que en este caso voy a ocupar el mismo sinónimo de confirmar, reafirmar, que efectivamente, ¿no es cierto?, entregue la alternativa correcta. Y fijarse, recuerdan que yo les había comentado que todo lo que, en este caso, todo lo que circunda, todo lo que está alrededor de la palabra, verbos, adverbios, sustantivos, es lo que le da, ¿no es cierto?, el significado final a esta palabra que está en medio de este contexto. Claves textuales. Entonces, aquí nos dice, para poder interpretar el sentido de una palabra en el texto, es muy importante poner atención a las claves textuales. Es decir, a todas las pistas que me entrega en el párrafo y en el texto mismo. ¿Para qué? Para que me ayuden a comprender, al fin y al cabo, ¿no es cierto?, el texto, que tenga el mismo sentido, el mismo propósito. Recuerden que siempre tienen que fijarse cuál es el propósito del autor. Ya sabiendo eso, se hace un poco más fácil, ¿no es cierto?, identificar la palabra correcta, la alternativa correcta. Y con la justificación es mucho más fácil ahora que tenemos el tips, que dentro de la justificación existe un sinónimo, ¿ya? Y tenemos, no, yo creo que esto, sí, vamos a leer esto como que, sí, es importante. Este es el proceso, chiquillos, el proceso cognitivo, ¿ya? ¿Qué significa proceso cognitivo? Que yo realizo, ¿no es cierto?, conscientemente la revisión del texto para poder darle la interpretación a esa palabra que está insertada en el párrafo. Primero, yo estudiante, leer, ¿no es cierto?, el texto completo con el fin de construir una idea, extraer una idea inicial de lo que me está diciendo el texto. Entonces, lo que tengo que hacer es leer el texto completo, ¿no es cierto?, y extraer una idea central. Reconocer qué tipo de texto es, de qué se trata, cuál es el tema, cuál es el propósito del autor, quién habla, a quién le habla, ¿ya? Y así van subrayando las ideas principales de cada párrafo. Luego vamos a un análisis de claves textuales. Claves textuales quiere decir, ¿no es cierto?, todas estas marcas, como la que estaba al lado de demostrar. Si se dieron cuenta, al lado de demostrar, ustedes inmediatamente dicen, una vez más. Y esto fue, ¿no es cierto?, la clave que a mí me empujó a decir que efectivamente era la letra D. Reafirma. Una vez más, yo vengo a confirmar que, ¿no es cierto?, tiene la coexistencia. Entonces, fíjate en la lectura, las palabras subrayadas, e intenta determinar cuál es el sentido de dichas palabras que adquieren en el texto, buscando estas palabras, ¿no es cierto?, que van rodeando a la palabra guía. Recuerda que esta fase debe llevar a cabo totalmente un razonamiento desde el mismo texto. Cuando hablamos de un análisis etimológico y el uso del diccionario mental, ya,
Cuando hablamos del diccionario mental es que ustedes, ¿no es cierto?, en su cabecita, conocimiento previo, pueden identificar, ¿no?, todas esas palabras, ¿no es cierto?, que están en el contexto y identificar si en esa palabra existe una raíz. Por eso habla de un análisis etimológico. Si existe una raíz, si existe, ¿no es cierto?, allí hay un afijo o un sufijo. Y recuerda, en su cabecita, ¿no es cierto?, inmediatamente se le va a venir el significado. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que le iba a entregar un listado de afijos, de sufijos? Lo estoy confeccionando, o sea, ya lo tengo y le quiero entregar esta información, ¿no es cierto?, en un Word, con estas menudencias, en realidad, que ustedes puedan conocer acá, que puedan conocer qué es lexema, qué es un afijo, el listado, y aparte de eso, ¿no es cierto?, que conozcan un poco, que ustedes profundicen dentro de su estudio, qué es lo que es la hiperonimia, la hiponimia, con ejemplos, para que ustedes lo tengan a mano, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del análisis etimológico, inmediatamente reconocer la palabra, no sé, por ejemplo, distensión, que es como el ejemplo que yo utilizo siempre. ¿Ustedes conocen la palabra distensión? ¿Conocen la palabra distensión, chiquillos? Aló, aló. No la conozco, pero la busqué. Ya, Pero me sale no la bien. conozco. Vamos aquí a jugar con esta palabra para que entiendan cuando yo le digo el análisis etimológico, ¿ya? Tengo la palabra distensión. Circunstancia sea menos tirante. No. ¿Qué significa distensión? Maite, parece que está hablando, ¿no? Sí. O sea, le dije el significado, pero no sé qué significa. ¿Qué me dijo? O sea, le leí el significado de Google, pero no sé qué significa en sí. Por eso, pero ¿qué dice el Google? Dice que acción que hace que una relación, una situación o una circunstancia sea menos tensa o tirante. Exacto, menos tensa. Ya, tengo la palabra distinción. Y lo voy a agrandar aquí como 800 para que ustedes lo vean. Ya, tengo la palabra distensión. Si yo lo busco en el diccionario, ¿no es cierto?, está todo juntito, así, distensión. Pero aquí tengo, ¿no es cierto?, una raíz y tengo un afijo. ¿Cuál es la raíz? Tensión. Vamos a tomarlo todo completo. ¿Ya? ¿Y qué significa tensión? Lo que usted leyó recién al último, Maite. Tensión ay, no me acuerdo qué leí. Espérate. ¿Tirante? Tirante. Entonces, si yo coloco el afijo Eso leí. no tengo. Es lo contrario, po. Lo contrario, entonces, por supuesto, porque dis tiene un significado. Dis tiene un significado, chiquillos. Acá voy a engrosar esto para que ustedes lo vean. ¿Dónde está? No me quede dejar. Profe, está haciendo el Dígame. PowerPoint, no lo que usted está haciendo. Ay, perdón, gracias. Gracias porque... Gracias. Gracias, linda. Menos mal que ahí soy yo. Estaba métele dibujándola ahí y nadie me decía nada. Ya, ahora sí. La ventana. A ver ahora. ¿Ahora ven el Word? ¿Ven el Word, chiquillos?
Yo todavía no. No, profe. Yo tampoco. ¿Por qué no quiere mostrar lo que las chiquillas le pican la espalda? Ya, pantalla completa. A lo mejor si muestro mi pantalla completa, puede que ahí. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Sí, sí. Ya, ya, perfecto. Entonces, acá tenemos, ¿no es cierto?, la raíz. La raíz es tensión. Texto. Entonces aquí, raíz. ¿Ya? Y me dice que una parte, ¿no es cierto?, que se genera como algo denso, ¿ah? Hay algo ahí tirante. Eso es el concepto que me entrega la RAE si yo busco tensión. ¿Cierto? Y se le puede dar como dos significados, pues, porque puede ser como tensión de algo tirante o de una situación. O de una situación. Exactamente. Muchas gracias. Sí, acá. Acá en esta cosa cuando no funciona, cuando yo quiero funcionar. Ya. Entonces tenemos claro que aquí es la raíz. Y esta palabra, dis, chiquillos, es un afijo. ¿Ya? La raíz. Si usted la busca, ¿no es cierto? Ahí es la raíz. El significado, un significado propio que usted, como dijo alguno, ¿cierto? Que se genera algo denso. ¿Ah? Pero si yo le agrego, atención, esta cuestión densa, le coloco un afijo, dis, este afijo dis, este también tiene un significado. ¿Ya? Y ese significado, se lo voy a escribir aquí. Aquí. Se lo vamos a poner acá. ¿Cuál es el significado de dis? Es, aquí lo tengo, privación, negación. Inmediatamente cuando le agrego este afijo cambia el significado de la palabra, de la raíz. Entonces, porque este afijo tiene un significado propio. Como gracia, ¿ah? Gracia, ¿no es cierto?, significa gobierno de, entonces democracia, por ejemplo, o también dentro de este grupo de dis, que es privación, negación, está la palabra, la des, de, que viene, ¿no es cierto?, como por ejemplo demente, desprotegido, y hay así muchas afijos, por eso les decía que estoy haciendo un listado, muchos afijos que existen, ya, porque tienen su propio significado. Por eso habla de un estudio, de un análisis etimológico. Etimológico significa, ¿no es cierto?, desde su funcionalidad dentro del contexto, desde allí, desde el nacimiento, ¿ah? Desde donde nace la palabra. Recuerden que nosotros tenemos palabras traídas a nuestro castellano, ¿no es cierto?, herencia griega, herencia totalmente, ¿no es cierto?, latina, que tiene que ver con el latín, y así sucesivamente con varias otras lenguas que han influenciado a que nosotros, ¿no es cierto?, tengamos distintas palabras. El árabe también, que está dentro del castellano. Interesante esto, pero esto es un tema ya... Yo no profundizo mucho porque en realidad solamente quiero que conozcan, les voy a mandar un listado para que lo tengan. O guardar. No, adiós. Ya, entonces prosigamos aquí, chiquilines. Eso es el análisis etimológico, cuando yo conozco la raíz, y no es cierto, su concepto, y cuando se le agrega un afijo, un sufijo, cambia inmediatamente porque ese afijo y ese sufijo también tienen un significado. Entonces, si esa palabra ya forma parte de tu repertorio ubicada en tu diccionario mental o de su significado que la asocias y reconoces, si alguno de ellos corresponde
corresponde al sentido que le atribuiste al hacer el análisis de las claves textuales, determina si su sentido corresponde al significado denotativo o connotativo y busca en tu mente sinónimos. Difícil eso, que tengamos un diccionario, pero podemos llegar a lograr que por lo menos encontremos una palabra adecuada para darle este sentido al texto, al párrafo. ¿Cuáles son las otras, no es cierto? Como dice allí, método de resolución, análisis de la alternativa y primera eliminación. Lee la pregunta y reflexiona sobre cada una de las alternativas. Ya, yo reflexiono cada una de las alternativas intentando recordar el significado de las palabras que se ofrecen. Y eso más que nada cuando tenemos que acudir a nuestros conocimientos previos, cuando viene con este formato antiguo, que nosotros sí o sí tenemos que por lo menos tener conocimiento de la palabra y sus sinónimos. Recuerda que el formato de pregunta nueva también, ¿no es cierto?, es fundamental que analizar. El conocimiento es solamente un medio, pero no es el fin. Yo tengo que analizar y tengo que, ¿no es cierto?, encontrar bien la explicación, ya que la palabra podrá ser incorrecta porque la explicación no apunta a un significado o porque se le firme en ella es incorrecto en relación al texto. Recuerden que encontramos nuevos tips que dentro de la justificación hay un sinónimo aparte del que está en la palabra con mayúscula. Y, ¿no es cierto?, por último dice reemplazo de la palabra subrayada. Tengo que hacer este reemplazo ya con alguna palabra que a mí inmediatamente, ¿no es cierto?, yo tenga en mi memoria, tenga en mis conocimientos previos, como una hipótesis. Y luego, ¿no es cierto?, corroborar con la alternativa que me entrega, inmediatamente ahí, ¿no es cierto?, darle si es que tiene o no tiene el sentido. Que recuerden que el propósito del texto ofrece. ¿Qué propósito tiene? Además del significado específico de cada palabra, no olvides considerar el uso denotativo, y eso ya también lo hablamos el año pasado, el uso denotativo, que tiene que ver netamente el significado real con lo que uno extrae de la RAE, y cuando hablamos de connotación, hablamos, ¿no es cierto?, de estas figuras literarias que se utilizan dentro del mismo párrafo, que son un lenguaje totalmente desfigurado, ¿ya? Un lenguaje figurado, mejor dicho. Y con eso estaríamos, chiquillos. Entonces, tip de léxico, ¿qué tengo que considerar? Tengo que considerar el propósito del texto. ¿Qué propósito tiene el texto? No sé, un propósito, ¿no es cierto?, de a lo mejor de una ironía, tiene un propósito de informar, tiene un propósito de la crítica. ¿Qué propósito tiene? Inmediatamente recordamos parte, ¿no es cierto?, de lo que hablamos del matiz. El propósito del emisor, al incluir este término, por ejemplo, expresar un sentimiento. ¿Cuál es el propósito del emisor? Expresar un sentimiento, dar a conocer una situación objetiva, explicar una idea. Todo va a depender del género discursivo a que se enfrente, ¿ya? Si es descriptivo, si es un comentario, si es una explicación, si es expositivo, si es argumentativo, todo va a depender de eso. El contenido global del texto. ¿Qué tengo que considerar también? El contenido global del texto. ¿Qué tengo que considerar también, querido estudiante? La audiencia a quien se dirige. Prácticamente todos los textos igual se dirigen a un público en general, porque en realidad textos específicos, como difícil que los pongan, pero no alejados. Los diversos matices de significado que una palabra puede transportar. ¿Recuerdan los matices que hablamos? Ya, aquí. Los diferentes matices de significado una palabra puede aportar o transportar. Y por último, la relación de esta palabra con otros elementos tanto del párrafo como del texto en general. Siempre está, ¿no es cierto?, rodeada con claves para poder encontrar la respuesta correcta. Y con esos, chiquillos, finalizaríamos por lo menos lo que es el vocabulario contextual. Esto se lo voy le voy a sacar una fotito y se lo voy a mandar a su curso. ¿Les parece? No agranda. Y no puedo agrandar esto. Editar, no, aquí. Están vivos, ¿cierto? No han muerto. Chiquillos. Ya, alguien me respondió, por ende entiendo que están vivos. Ya. ¿Qué tengo que considerar? Todas estas cositas importantes, ¿no es cierto? Más el tips que aprendimos hoy, que está dentro de la justificación, y se los voy a pegar aquí al WhatsApp, al grupo.
¿Y qué van a hacer ahora? Van a realizar unos ejercicios y los vamos a revisar aquí en hora de clase para que nosotros podamos ir ya más o menos, ¿no es cierto?, identificando a través de qué considerar, de las tips, podemos identificar, etcétera. Aquí, lenguaje, cuarto medio bajo. Ya ahí se los pegué, para que siempre lo tengan claro. Y vamos a ver aquí. Chiquillos, les voy a mandar ahora, les voy a dejar ahí en mensajería del chat. ¿Ya? Mensajería del chat. Este link, para que entren. Cuarto medio. Ya. Vamos acá. Cuarto medio. ¿Cómo vamos? Aquí vamos a ver cómo efectivamente estamos. Enviar. Ya, abren los chiquillos. Ahí se los mandé. Ábranlo. Y se van a encontrar con 5 ejercicios. Hay 5 preguntas que corresponden al ítem de vocabulario contextual de la segunda forma que encontramos en el vocabulario contextual, no la forma, el formato antiguo, sino el formato nuevo, ¿no es cierto?, con la justificación. Y la van a leer con atención y marcar la alternativa correcta. Aquí termina esta clase, 10 para las... Ya. Hasta lo que lleguemos hasta las 10:45, chiquillos. Recuerden, considerar propósito, considerar, ¿no es cierto?, la voz del narrador, considerar también allí los elementos que envuelven la palabra, considerar que dentro de la misma justificación hay un elemento sinonímico que me ayuda a identificar, ¿no es cierto?, la palabra, o en este caso la alternativa correcta. Ya, démosle hasta 11:15. Profe, Dígame. no me deja entrar. No lo deja ya, entonces voy a ver si le envío el gigante. Recuerde que tienen que entrar con su correo institucional. No pueden entrar con otro correo porque no los va a permitir. Ya, voy a compartir aquí el link. Ahí sí.
Profe, esto sin nota, ¿cierto? Sí, es solamente para poder ejercitar y revisar. Así que igual póngale ahí para que pueda, ¿no es cierto?, ir también creando una expectativa de lo que puede lograr. Que tener pequeñas metas. En libertad. Ya, vamos a hacer esto. Vamos a hacer- Profe, hay que enviarle nomás la respuesta. Sí, mándela nomás. Mándela nomás. Mándela nomás. Tengo dos respuestas hasta el momento de 3. Uy, vamos bien. Vamos a revisar ahí. Recuerden que la práctica es una cuestión bastante popular, pero es tan cierto, la práctica hace el maestro en realidad. Nos quedan 3 minutos para ya trabajarlo en forma en conjunto. Y la hora pasa súper rápido.
¿Ya? ¿Tengo más? Ya. Hoy tengo varios. Ahí tengo los puntajes. Vamos a revisar inmediatamente. Maximiliano, 5 puntos. Bien. Tengo varios con 4. Excelente. Algunos con 3. Y vamos acá viendo. Ya, chiquillos. Vamos aquí a las preguntas. En el primer texto, ¿cierto? Que es de Baldomero Lillo, Las Nieves Eternas, inmediatamente entiendo que es un texto literario, ¿ya? Texto literario que pertenece al género narrativo, por lo tanto, allí hay una voz que es el narrador, y dice así: Blanca Plumilla de Nieve, el personaje, Blanca Plumilla de Nieve revoloteó un día por encima de los iniestos picachos y los helados ventisqueros hasta que, azotada por una ráfaga, quedóse herida o adherida, mejor dicho, a la arista de una rosa, donde el frío horrible la solidificó súbitamente. Allí, aprisionada, pasó muchas e interminables horas. Su forzada inmovilidad aburríala extraordinariamente. Obvio, porque como quedó sólida. ¿Ah? El paso de las nubes y el vuelo de las águilas llenábanla de envidia, y cuando el sol conseguía romper la masa de vapores que envolvía la montaña, ella implorábale con temblorosa vocecita. O sea, le imploraba, ¿no es cierto?, con una temblorosa vocecita. Oh, Padre Sol, arráncame de esta prisión, devuélveme la libertad. Y tanto clamó Blanca que el sol compadecido la tocó una mañana con uno de sus rayos, al contacto del cual vibraron sus moléculas, y penetrada de un calor dulcísimo, perdió su rigidez e inmovilidad, y como una diminuta esfera de diamante, rodó por la pendiente hasta un pequeño arroyuelo, cuyas aguas turbias la envolvieron y arrastraron en su caída vertiginosa, así muy rápido, ¿no es cierto?, por los flancos de la montaña. Pucha, pobre Blanca, todo lo que tuvo que pasar. Primero estaba sólida, después aclamó tanto el sol que ya se compadeció, la derritió y, por lo tanto, pero cayó estrepitosamente, dice, vertiginosamente por los flancos de la montaña. Rodó así de cascada en cascada, cayendo siempre, hasta que, de pronto, el arroyo, hundiéndose en una grieta, se detuvo brusca y repentinamente. Aquella etapa fue larguísima. Sumida en una oscuridad profunda, se deslizaba por el seno de la montaña como a través de un filtro gigantesco. Pobre Blanca, todo lo que tuvo que pasar. Cayó, y más encima quedó totalmente en oscuras, dice. La palabra sumisa, en el contexto, ¿no es cierto?, del tercer párrafo del texto leído. Tenemos 5 alternativas: hundida, inmersa, abismada, perdida, abrumada. En el contexto, hundida, porque Blanca se sumergió, y ahí tenemos el otro, ¿no es cierto?, ahí, chuta, perdón, me fui, ahí, no lo puedo marcar, pero ya dieron la... Blanca, ¿no es cierto?, ahí dice, sumergió, hundida, sumergió. Ahí tenemos el otro sinónimo que inmediatamente, ¿no es cierto?, me puede ayudar a poder evidenciar la respuesta correcta. Hundida, porque Blanca Plumilla se sumergió en la oscuridad del fondo de la tierra. ¿Del fondo de la tierra? Después me dice inmersa, porque Blanca Plumilla está
estaba rodeada por la oscuridad. Inmersa, ¿cierto? Rodeada. Abismada, porque Blanca Plumilla estaba abatida, abismada, abatida por la oscuridad. ¿Me dice cómo estaba su sentir en la oscuridad? Perdida, porque Blanca Plumilla no sabía a dónde ir por la oscuridad. Estaba, ¿no es cierto? No sabía dónde ir. Ahí tenemos el otro sinónimo que nos ayuda a poder diferenciarlo de las otras alternativas. Y abrumada, porque Blanca Plumilla estaba preocupada. Abrumada, preocupada por la oscuridad. Es la B, ¿Es la cual? la B, inmersa. ¿Por qué? Porque ella estaba inmersa, es como hundido y según el contexto estaba rodeada por la oscuridad. Y ahí sale, espérame, déjeme buscarlo. Sumida en una oscuridad profunda. Incluso yo antes iba a poner hundida, pero después decía en la oscuridad del fondo de la tierra y no decía nada de eso. Exactamente. Por eso es tan importante leer la parte de nosotros donde está insertada la palabra. En ningún momento del texto me dice allí que está en el fondo de la tierra. Me dice que se deslizó por el seno de la montaña, como a través de un filtro gigantesco, pero en ningún momento el fondo de la tierra. Por lo tanto, yo inmediatamente la descarto. Solamente porque me dice el fondo de la tierra. Estaba batida. Tampoco, ¿no es cierto?, me entrega el narrador, tampoco me dice cómo estaba la Blanca Plumilla. ¿Me dice cómo estaba su estado emocional? No, no dice nada. En ningún lado aparece el estado emocional de ella. Solamente me está describiendo, ¿no es cierto?, esta situación de que se resbaló o cayó estrepitosamente. Entonces, no sabía dónde, tampoco, no sabemos el estado de ella, cómo está, ¿no es cierto?, en qué estado está dentro de esta oscuridad. Entonces, por lo tanto, tampoco la letra de perdida y abrumada porque tampoco me dice si estaba preocupada. O sea, no, aparentemente allí no aparece nada de Blanca, ni sus emociones, ni su estado. Situación, como ella está ahí dentro de eso. Solamente me dice que fue larguísima y está sumida en una oscuridad profunda. Solamente eso sabemos de Blanca. Muy bien. La letra B, de bueno. B de bueno. Tenemos la otra. Es un texto de Noam Chomsky sobre la capacidad cognitiva. Totalmente ya no es un texto literario, ¿ya? Noam Chomsky, que es un lingüista, por lo tanto, él me va a hablar algo que tenga que ver con la comunicación, porque él habla mucho de eso. Y dice, ¿por qué estudiar el lenguaje? Hay muchas respuestas posibles, dice él. Si me centro en unas pocas, no pretendo, claro está, menoscabar las otras ni cuestionar su legitimidad. Él habla del lenguaje. Me dice que hay muchas respuestas posibles y se centra, y si me centro en unas pocas, no pretendo, claro está, menoscabar las otras, sino que él quiere tomar esas poquitas, pero no va a cuestionar la legitimidad de las otras. Uno puede, por ejemplo, sentirse sencillamente fascinado por los elementos del lenguaje en sí mismos y querer descubrir su orden y disposición, su origen en la historia o en el individuo, o las maneras como se usan en el pensamiento. La esencia o el arte o en el intercambio social cotidiano, dice allí. Entonces uno puede, por ejemplo, sentirse sencillamente fascinado por los elementos del lenguaje en sí mismos y querer descubrir su organización, su disposición, su origen, la historia o el mismo individuo, ¿no es cierto? O las maneras como se usan en el pensamiento, la ciencia, el arte, o finalmente en el intercambio social cotidiano, el lenguaje. Una razón para estudiar el lenguaje, para mí personalmente la más fuerte, la constituye el hecho de que es tentador considerar el lenguaje, según reza la expresión tradicional, como un espejo de la mente. No quiero decir con esto simplemente que los conceptos expresados y las distinciones desarrolladas en el uso normal del lenguaje nos permite comprenderlo. Más interesante es, para mí, por lo menos, la posibilidad de que a través del estudio del lenguaje podemos descubrir los principios abstractos que gobiernan su uso y su estructura, los cuales son universales por la necesidad biológica y no menos accidentes históricos, dice él, y derivan de características mentales de la especie. Una lengua humana es un sistema extraordinariamente complejo. Llegar al conocimiento de una lengua humana sería una hazaña intelectual, dice Noam Chomsky.
una hazaña intelectual extraordinaria para una criatura que no hubiese sido específicamente proyectada para llevar a cabo esta tarea. Él me habla del lenguaje. Por lo tanto, estas dos palabras, legitimidad, cotidiano, que están en mayúscula. ¿Cuál es la palabra, no es cierto? En este caso, ¿cuál es el sinónimo correcto? La alternativa correcta en que si yo hago esta transposición, ¿no es cierto? Inmediatamente obtiene el mismo significado. Y me dice, legalidad, habla de la ley. Fundamento, porque el autor, ¿no es cierto?, no pretende cuestionar ninguno de los motivos de las otras respuestas. Originalidad, habla de cuestionar lo novedoso de la otra respuesta, no pretende cuestionar lo novedoso. Validez, no pretende cuestionar la veracidad de las otras respuestas. Verosimilitud, porque el autor no pretende cuestionar si las otras respuestas son creíbles. ¿Cuál es la respuesta allí? ¿Ah? Validez. Totalmente. Validez. ¿Por qué? Porque ahí inmediatamente, si se dan cuenta, la justificación, veracidad. O sea, él no pretende cuestionar la veracidad y allí lo mismo y ahí lo dice. En ningún momento pretende, ¿no es cierto?, menoscabar las otras ni cuestionar su legitimidad. O sea, cuestionar que sea efectivamente son válidas. Él no quiere eso. Muy bien. Entonces era la letra D. Ninguna de las otras, o sea, estaban súper lejos en realidad. Ninguna de las otras, la única que podía ser más cercana es la verosímil, ¿no? Porque dice de otras respuestas son creíbles. Pero las otras no estaban ni cerca. Muy bien. La otra, la 3. Oh, chuta, nos estamos pasando nuevamente. Vamos a llegar hasta aquí y la última vamos a resolver. ¿Cuál es el sentido de la palabra cotidiano en el contexto del texto leído? Cotidiano, cuando dice allí que uno puede, por ejemplo, sentirse sencillamente fascinado por elementos del lenguaje, por su organización, su disposición, su origen, o en el individuo, o las maneras como se usa en el pensamiento, la ciencia o el arte, o el intercambio social cotidiano. ¿Cuál es la palabra, no es cierto, correcta allí? Diario. Perfecto. Uy, estamos secos hablando. Sí, diario, la letra D. ¿Por qué? Y allí también nuevamente descubrimos que si hacemos el análisis de la justificación, periódico, intervalos, común, normales, diario, todos los días, acostumbrado, intercambio, o usual, mejor dicho, usual, corriente, ¿no es cierto?, situaciones ordinarias. Por lo tanto, él me dice que todos los días, ahí dice, o en el intercambio social, cotidiano, el día a día. Y es la letra D. Muy bien, Alondra, estamos bien. Y si se profundizan un poco más, Noam Chomsky ni siquiera necesitaban palabras, necesitaban conocimiento previo. Él se encarga de estudiar la lengua dentro de un contexto social. Es lo que hace él, Noam Chomsky, por si acaso, para que lo conozcan. Ya, chiquilines. Con esto, la próxima semana iniciamos revisando las dos últimas que nos quedaron y el ejercicio diario, ¿no es cierto?, es que ustedes, a finalizar, no sé, esto o finalizar la semana, ustedes realicen un mini ensayo de PSU o de PTU para que vayan adquiriendo, ¿no es cierto?, la mecanización. El día viernes, recuerden, a las 10 de la mañana, Renato, Bárbara, Dustin, si está por ahí, a las 10 de la mañana se va a liberar este link para que usted trabaje en él. Son 20 preguntas y con eso finaliza. Solamente 1 hora está dispuesto, de las 10 hasta las 11. Recuerden que esto también, ¿no es cierto?, es calificado. ¿Ya? Profe, el viernes, ¿cierto? Viernes. Este viernes, abril, 9 de abril. Anótenlo por ahí, en un papelito muy importante. La anotan. ¿De chiquillos? Ya. Entonces recuerden, ¿tenemos tips? Sí. Ya por lo menos se nos hace más fácil para identificar la palabra dentro del contexto. Bien. Tenemos que ir leyendo para tener conocimiento previo, porque nos ayuda. Perfecto. Y así yo les voy a mandar ahora, estoy terminando el Word, para que tengan, ¿no es cierto?, ya la parte etimológica
Y es solamente para que lo reconozcan y lo lean y se les haga más fácil. ¿Ya, chiquillos? Un abrazo gigante, cuídense harto y nos vemos la próxima clase. Chao, profe. ¡Chao! Se despide profe. mi... Chao, profe. Profe. Chao, profe. No hay que mandarle nada esta semana tampoco, ¿cierto? Chao, profe. Nada, nada de nada, Dan. Ah, entonces esta semana nada, nada, nada. En PSU nada. No, si en PSU vamos a trabajar aquí nomás. ¿Y lenguaje igual vamos a trabajar en clase? Sí. También vamos a trabajar en clase, por lo tanto tampoco van a hacer actividades fuera del horario de clase. Ah, ya. ¿Ya? Ya, chao, profe. Que Chao, estés bien. Chao, Alondra. Chao, Joaquín. Chao, Adán. Chao, Rayen. Chao, Montserrat. Chao, Dami. Chao, Renato. Y Profe, dígame, Renato. yo tengo el formulario que yo lo había entregado, po. ¿Qué formulario de usted? Es que usted dijo Renato Farfán debe formulario. No, Y no me dije asusté. eso. ¿Cuándo dije eso? No, no ha dicho nada. ¿Antes? Anda, ¿O era para, no, para anda avisarme puro, nomás? anda puro cuenteando. Ah, anda No, lavando si no, calzoncillos. sí, anda lavando calzoncillo con Kevin usted. La verdad es que Ya, yo no chao, profe, cuídese. creo que usted lo hizo, pues si me arrojó en Sí, en bueno, el, entonces, ¿para qué se preocupa? fui de los mejores. A ver, acá estamos. Renato No, Farfán, es 10 puntos. broma, profe. Y Kevin ¿De Costner cuánto? se ganó, Kevin Costner, Kevin tuvo 12. Ah, que me copie y después ver la que están malas. Oye, Kevin, siempre haciendo trampita. ¿Aló, profe? Chao, profe, que estoy hablando con el profe Chao, Gorka. Renato, Nos vemos. cuídese, que le vaya bien. Chao, Kevin, mándele saludos, un abrazo. Y la Rayen está durmiendo.